Buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente acá en Crochet Designs. Miren qué bonito diseño de punto que tenemos para aprender hoy. Es bellísimo, nos puede servir para tejer un cubrecama, una manta, porque tiene una caída preciosa. Se puede usar de los dos lados. El punto se llama conchas voladoras. Miren qué belleza que queda. Bueno, comenzamos con los materiales y el paso a paso. Bueno, para tejer este bonito punto, este es en color verde y lo vamos a tejer ahora en color rosa. Es una lana acrílica de 1 milímetro de espesor, ven que es bien finita, es muy suave y es ideal, por ejemplo, para una manta para bebé. El punto, lo que les decía, que queda precioso para tejer una manta porque la caída que tiene es muy bonita. Bueno, este punto es múltiplo de 4 más 1. Es decir, que para hacer cada uno de estos abanicos, digamos, que hicimos, nos lleva 4 puntos más 1. ¿Por qué? Porque acá vamos a ir dejando espacios, entonces ahora a medida que lo vamos tejiendo van a ir viendo. Comenzamos. Hacemos un nudito deslizado. Con estos 2 dedos coloco la hebra por acá, hago una vueltita y la paso para acá. Luego introduzco el ganchillo. Lo que había olvidado de decirles que para este tipo de lana vamos a utilizar un ganchillo de 3,25 milímetros. Introduzco el ganchillo por acá y tomo esta hebra, saco los dedos, ajusto y ahí tengo mi nudito deslizado. Bueno, vamos a colocar 34 cadenitas para que la muestra nos quede de esta medida. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, así hasta llegar a 34. Bueno, acá ya tejimos las 34 cadenitas para esta muestra. Comenzamos entonces con la primera hilera. Vamos a hacer un punto bajo, no en la cadenita inmediata al ganchillo, sino en la anterior, que sería en esta. Ahí vamos a tejer un punto bajo. Luego vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y vamos a tejer ahí donde hicimos el punto bajo 3 puntos altos. Entonces, 1, 2 y 3. Siempre en el mismo punto donde habíamos hecho el medio punto. Ahí nos queda formado como si fuese un ramito. Ahora lo vamos a cerrar ese ramito dejando 3 cadenitas sin tejer en la base. Acá, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos 1, 2 y 3. En la cuarta, que sería en esta, ahí, introduzco el ganchillo, tomo la hebra y tejo un punto bajo. Ahí formé mi primer abanico. Nuevamente hacemos 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahí mismo, donde habíamos hecho ese punto bajo, vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Estamos formando el segundo abanico. Vuelvo a contar en la base 3 cadenitas que las voy a dejar sin tejer. Cuento 1, 2 y 3. En esta cuarta, ahí hago un punto bajo. Por ahí es difícil la primera vuelta porque nos cuesta agarrar la cadenita de base. Ya después las vueltas que siguen son mucho más simples. Nuevamente acá hacemos una cadenita de 3 y en el lugar ahí donde habíamos hecho el punto bajo tejemos los 3 puntos altos. 1, 2
y 3. Muy bien. Dejamos 3 cadenitas en la base sin tejer, 1, 2 y 3. En esta cuarta, ahí hacemos un punto bajo. Ahí ya tenemos formado 3 abanicos. Tenemos que llegar hasta el final formando los abanicos que podamos ingresar en esta base. Ahora les muestro cuando llegamos al final y cómo continuar con la segunda vuelta. Acá llegamos al final de esta hilera. Ya terminé de tejer el último abanico y voy a dejar 3 cadenitas en la base, 1, 2 y 3. En esta cuarta, que sería la última, ven ahí, hacemos un puntito bajo. Entonces nos quedaron formados, fíjense, en 8 abanicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en 34 puntos de base, para que ustedes tengan una idea de cómo ir formándolo. Giro el tejido, la hebra del lado derecho y vamos a comenzar con la vuelta número 2 de este bonito punto. ¿Cómo continúa? De la siguiente manera. Acá vamos a tejer una cadenita de 3, 1, 2 y 3. Ahí mismo donde habíamos hecho el punto bajo en la fila anterior que habíamos cerrado este abanico, en ese mismo lugar voy a tejer un punto alto. Acá. Entonces, cadenita de 3 y ahí mismo un punto alto. Ahora, acá en este espacio, ¿se acuerdan acá en la fila anterior, en este abanico habíamos hecho acá 3 puntos altos, pero primero habíamos hecho la cadenita esta de 3. En ese espacio de la cadenita ahí, introduzco el ganchillo y voy a hacer un punto bajo. Ahí. En esta vuelta lo que voy a hacer es ir cerrando todos los abanicos. Entonces nos va a quedar como un pequeño relieve, que esa sería la concha voladora. Fíjense que van para allá, en la vuelta que sigue van a ir para este lado y así. Bueno, ahora hacemos un punto alto acá en el medio de estos 2 abanicos, ahí, que en la fila anterior habíamos hecho un punto bajo, ahí hacemos un punto alto, una cadenita y otro punto alto ahí mismo. Ahí estoy formando una B, ¿ven? Con los 2 puntos altos ahí estoy formando la letra B, acá. Vuelvo a hacer un punto bajo acá en este espacio. Les quiero mostrar acá en este espacio donde habíamos hecho la cadenita en la fila anterior. Ahí vuelvo a tejer un punto bajo. Y acá en el medio vuelvo a hacer el punto B, que es un punto alto, una cadenita y un punto alto. Vuelvo a cerrar acá en este espacio con un punto bajo y fíjense cómo se va cerrando en esta vuelta y nos va quedando todo recto. Bueno, así hasta llegar al final. Ahora les muestro cuando llegamos al final cómo cerrar esta vuelta y la fila que sigue. Acá les muestro, llegamos al final de esta segunda hilera. Acá hice el punto B, acá en el medio de los 2 abanicos, y cómo voy a terminar, como hicimos al comienzo. Una lazada y vamos a tejer acá en el punto de base, en este, vamos a tejer, esperen que lo ubicamos acá, un punto alto y otro punto alto, ahí mismo, para que nos quede igual que acá cuando comenzamos, que habíamos hecho los 2 puntos, la cadenita de 3 más un punto alto. Bueno, esta sería la segunda hilera. Pasamos a la tercera. Giro el tejido, siempre la hebra del lado derecho, coloco el ganchillo y comenzamos a tejer la tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a hacer primero una cadenita de 3 para subir 1, 2 y 3. Ahí mismo, donde habíamos hecho la cadenita de 3, vamos a tejer 3 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y 3. Después de la cadenita hicimos los 3 puntos altos. Ahora voy a cerrar esta vuelta con un punto bajo
en el punto bajo este que habíamos hecho en la fila anterior. Acá, ¿ven? Ahí que habíamos hecho un puntito bajo, ahí hacemos otro punto bajo. Es decir, en esta vuelta volvemos a formar los abanicos. Acá vuelvo a tejer la cadenita de 3. Ahí mismo, donde habíamos hecho el punto bajo recién, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a cerrar con un punto bajo, me fijo en este punto bajo de la fila anterior. Fíjense, acá donde estaba la unión, digamos que habíamos hecho el punto bajo en estas cadenitas de 3, ahí, acá buscamos el punto bajo y hacemos un punto bajo. Nuevamente cadenita de 3 y vuelvo a tejer 3 puntos altos ahí. 1, 2 y 3. Vuelvo a cerrar este abanico acá en el punto bajo que sigue después del punto B, para indicarles bien y que no se pierdan. Después del punto B, en el punto bajo que sigue, que era este de la fila anterior, vuelvo a tejer un punto bajo. Fíjense cómo va quedando un pequeño relieve de este lado y de este. Por eso se llaman conchas voladoras. Fíjense, esta va para allá, acá en el medio queda cerrado y esta va para este lado. Bueno, tenemos que tejer esta hilera, que es la tercera, toda así hasta el final. Ahora les muestro cuando llegamos al final cómo cerrar esta vuelta. Acá les muestro, llegamos al final de esta hilera. Acá unimos este abanico con el punto bajo como en todos. Hice la cadenita de 3 y en vez de hacer 3 puntos altos ahí mismo, como hicimos en todo, lo que vamos a hacer, ven que acá al final tengo 2 puntos altos, voy a tejer uno en cada uno. Entonces, lazada en este primero hacemos un punto alto y en el que sigue, que sería este, ahí hacemos otro puntito alto. Es decir, acá en el final nos va a quedar como si fuese la mitad del abanico, fíjense, para que nos coincida con esta parte acá que nos sigue quedando recto acá al costado. Esta sería entonces la tercera vuelta de este bonito punto. Fíjense en cuántos abanicos nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nos quedó acá la mitad de este. Fíjense ahí, que avanza así para este lado. Giro el tejido y vamos con la fila número, sería la cuarta, que es la que tenemos que ir cerrando los abanicos. Entonces, para la fila 4 voy a hacer una cadenita ahí y vamos a tejer un punto alto acá en este primer espacio donde habíamos hecho acá el punto bajo. Ahí voy a tejer un punto alto, una cadenita y un punto alto, es decir, voy a formar acá la B. Fíjense, ahí me quedó formadita. Bueno, ahora me paso acá a este espacio, como hacíamos en estas filas, acá, y hacemos un punto bajo. Acá en el medio de estos dos abanicos hacemos el punto B, que sería punto alto, cadenita, punto alto. Y acá cierro nuevamente con un punto bajo en el abanico. Acá en el medio vuelvo a tejer el punto B, punto alto, cadenita, punto alto y vuelvo a cerrar acá en este abanico con un punto bajo. Ven que el tejido va quedando nuevamente recto arriba también. Bueno, así hasta llegar al final. Ahora les muestro cómo terminamos esta hilera y cómo comenzamos la que sigue. Esta sería la número 4. Acá les muestro, llegamos al final de la hilera 4. Después de haber tejido el punto B, en este abanico, como hicimos en todos ahí, en ese espacio, introduzco el ganchillo y tejemos un puntito bajo. Entonces nos queda recto de ambos lados, fíjense que queda bien recto acá al costado y acá también. Esta es la fila número 4, giramos el tejido y ahora vamos a tejer la fila número 5.
¿Cómo hacemos la fila número 5? Ahora les muestro. Vamos a tejer una cadenita, ahí, muy bien, y acá vamos a hacer un punto bajo. Después de la cadenita, ahí mismo hacemos un puntito bajo. Y ahora empezamos a hacer nuevamente los abanicos. Entonces, cadenita de 3, ahí mismo hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y lo vamos a unir a este punto bajo que habíamos hecho en la fila anterior. Fíjense, después del punto B de la fila anterior, acá habíamos hecho un punto bajo, ahí mismo vamos a tejer otro punto bajo y vuelvo a tejer el abanico. Cadenita de 3, 3 puntos altos, 2 y 3, y vuelvo a cerrar este abanico acá donde teníamos el punto bajo en la fila anterior. Ahí. Así todo hasta el final. Ahora les muestro cuando llegamos al final, y esta es la fila número 5 de este bonito punto. Bueno, acá estamos terminando la fila número 5. Después del último abanico que tejimos, les muestro, lo vamos a unir a un punto bajo acá, después del punto B, como en el punto bajo de la fila anterior, igual que como hicimos toda esta hilera. Fíjense, ahí nos quedó unido. Ven que el tejido sigue quedando recto en los bordes, que esa es la idea. Por eso les digo que los comienzos y los finales de cada hilera son importantes para que nos quede recto, si no se nos va a ir agrandando o achicando. Y fíjense que acá volvemos a tener los 8 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan que les mostré en la fila anterior de abanicos? O sea, sería la fila número 3, nos habían quedado 8 abanicos y medio. En esta nos quedan 8 nuevamente, como hicimos acá en la base. Bueno, giramos el tejido, la hebra del lado derecho, y comenzamos con la vuelta número 6. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Acá vamos a hacer una cadenita de 3, 2 y 3. Ahí mismo voy a tejer un punto alto, ahí donde en la fila anterior hicimos el punto bajo, ahí voy a hacer un punto alto. Muy bien. Y me vuelvo a pasar como hicimos en las otras hileras, acá en este espacio, un punto bajo. Formo la letra B acá en el medio de los 2 abanicos, ahí hacemos punto alto, cadenita, punto alto, y vuelvo a hacer un punto bajo acá en la unión donde habíamos hecho las 3 cadenitas, ahí un punto bajo. Nuevamente acá en el medio la letra B, punto alto, cadenita, punto alto, y nuevamente vuelvo a cerrar acá con un punto bajo. Fíjense cómo va quedando bien recto arriba también, y va quedando ese relieve del abanico. Miren qué bonito que queda. Bueno, así hasta llegar al final. Esta es la fila número 6. Bueno, acá llegamos al final de la hilera número 6. Después del punto B que hicimos acá, vamos a unir acá en este espacio, como hicimos en todo, con un punto bajo, y vamos a terminar esta vuelta como la comenzamos, que fue con 2 puntos altos acá al comienzo. Entonces acá al final la termino de la misma manera. Ahí busco este punto, el primer punto que habíamos hecho, y hacemos un punto alto y otro punto alto más. Muy bien. Giramos el tejido, colocamos la hebra del lado derecho y continuamos con la fila número 7. Ya ahora se va repitiendo la misma secuencia que tejimos hasta ahora. Entonces hacemos cadenita de 3, ahí mismo tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos altos, lo voy a unir acá en este punto bajo de la fila anterior que habíamos hecho con otro punto bajo. Muy bien.
Ahora voy a hacer acá las cadenitas de 3 para hacer el segundo abanico y tejo los 3 puntos altos como seguíamos tejiendo recién. 2 y 3. Busco el punto bajo este que habíamos tejido en la fila anterior, que se acuerdan que es después del punto B, el punto que sigue, que sería acá, y tejemos un puntito bajo. ¿Ven cómo vamos formando? La fila número 7 es toda de abanicos. Bueno, repetimos unas cuantas hileras más con la misma secuencia para ver cómo queda la muestra y les muestro en este caso con este tono lo lindo que queda. La muestra anterior que les había mostrado era en color verde, este es color rosa. Ideal para mantas de bebé, precioso el punto. Bueno amigos y amigas de crochet, hemos terminado esta muestra. Miren qué belleza que queda en este tono rosa. Es un tejido que se puede utilizar tanto de este lado como de este otro. Por eso les comentaba que es ideal para una